La llegada del cine sonoro supuso un duro golpe para Charles Chaplin, quien, en principio, se negó a aceptarlo, negándole validez artística. Evitó hablar en dos películas ya sonoras, Luces de la ciudad en 1931 y Tiempos modernos en 1936, que no eran en realidad sino películas mudas con músicas y efectos ingeniosamente sincronizados. Todo hacía pensar que Chaplin, el gran mimo, sería una más de aquellas estrellas que no supieron adaptarse a la llegada del cine sonoro. Hubo películas sonoras basadas en una variedad de sistemas, hechas antes de los años 20, generalmente con intérpretes sincronizando los labios con grabaciones de audio previamente hechas. La tecnología era mucho más adecuada para propósitos comerciales, y durante muchos años los jefes de los principales estudios de cine de Hollywood vieron poco beneficio en producir películas sonoras. Estas películas fueron relegadas, junto con las películas de color, al estado de curiosidad. La primera película sonora en recibir una aprobación crítica casi universal fue El Ángel Azul, estrenada el 1 de abril de 1930. Fue dirigida por Joseph von Sternberg. Dann geben Sie mir mal Ihre Talenthülse. Deutsche, ihr habt mich. Und ich gebe noch es Retten Sie dich. Orchester natürlich. leuchtet Ries, wenn ihr alle einig seid, alle Hitler rechts und links, wenn ihr alle einig seid, rechts und links. La primera película hablada estadounidense en ser ampliamente respetada fue Sin novedad en el frente, dirigida por Lewis Milestone, estrenada el 21 de abril. La Edad de Oro, dirigida por Luis Buñuel, que apareció en octubre de 1930. Una de las aportaciones más estéticas, aunque más como una señal de expresión del movimiento surrealista que como cine en sí. La película sonora más antigua, ahora reconocida por la mayoría de los historiadores de cine como una obra maestra, es M. de Niro Film, dirigida por Fritz Lang, que se estrenó el 11 de mayo de 1931. Mit dem kleinen Hackebeinchen mach ihr Schabefleisch aus dir. Du bist raus. Warte, nur ein Beinchen. Dann kommt der schwarze Mann zu dir. Eisenstein, después de su viaje a Hollywood y México, tras llegar a la Unión Soviética, puso música, usando sistemas de sonoración a varias de sus películas mudas. Destaca Alexander Nevsky en 1938 con una fantástica banda sonora compuesta por Prokofiev. Nueva York, en 1927, en los primeros años de la introducción del sonido, las películas que incorporaban diálogos sincronizados fueron conocidas como películas sonoras. En los años 1930, las películas sonoras eran un fenómeno global. En los Estados Unidos ayudaron a asegurar la posición de Hollywood como uno de los sistemas culturales comerciales más potentes del mundo. En Europa y en menor grado en otros lugares, el nuevo desarrollo fue tratado con desconfianza por muchos directores de cine y críticos a los que les preocupa que,
El centrarse en los diálogos trastornaría la principal virtud estética del cine mudo. En Japón, donde la tradición de cine integraba cine mudo con interpretaciones vocales en directo, las películas sonoras se arraigaron con gran lentitud. Una de las películas más espectaculares y románticas de la historia, basada en la novela del mismo título de Margaret Mitchell, dirigida por Victor Fleming y producida por David O. Selznick, con la música de Max Steiner, amplio reparto y 2.400 extras, una superproducción como jamás se había visto antes, de más de 3 horas de duración. Destaca la excelente interpretación de Vivien Leigh como heroína sudista que cae en brazos del macho más viril de la pantalla, Clark Gable, en un plano que recuerda a la inversa a La Piedad de Miguel Ángel con las llamas del incendio de Atlanta, como telón de fondo, estrenada en 1939, un año excepcional que vio el estreno de otros clásicos inolvidables como Tierra de Audaces, La Diligencia y El Mago de Oz. Estamos hablando de Lo que el viento se llevó. Como jamás hubiera sido capaz de esperar a otra. Suélteme. He aquí a un soldado del sur que te quiere, Escarlata, que quiere sentir tus abrazos, que desea llevarse el recuerdo de tus besos al campo de batalla. Nada importa que tú no me quieras. Eres una mujer que envía a un soldado a la muerte con un bello recuerdo. Escarlata, bésame. Bésame una vez. En 1931 verían la luz 2 obras fundamentales del cine fantástico, el Drácula, protagonizado por Bela Lugosi, y el Frankenstein de Boris Karloff. Ambos films resultarían influenciales en toda la historia del cine de horror e impulsarían el inicio de la era de oro del género, que se extendería durante la década del 30 y el 40. Y aún hoy, a más de 70 años de su creación y con multitud de versiones de la misma historia, nadie puede dejar de reconocer al Drácula y al Frankenstein de 1931 como las versiones más fuertes y memorables de dichos personajes. Sin duda alguna, King Kong es una de las películas más famosas e influyentes de todos los tiempos, imitada y homenajeada por innumerables títulos, y que hizo de su protagonista y de su escena final 2 íconos del séptimo arte. No es muy arriesgado decir que, sin esta película, posiblemente jamás hubiera existido el subgénero de monstruos gigantes, y, sin él, Godzilla y demás moles enormes que han pisado por la pantalla y han aterrorizado a varias generaciones de espectadores. King Kong es una película en la cual se marca aún la crisis del 29, tomando en cuenta que existieron escenas donde unos luchan por comer en tanto la clase alta gasta sin preocupación alguna. No debemos dejar pasar por alto que fue una película con efectos especiales muy importantes y sorprendentes para su época. Sin dudarlo, podemos decir que King Kong es y será un clásico de la pantalla grande. Scarface es una de las grandes obras que nos ha regalado el séptimo arte, y no solo por estar magistralmente dirigida e interpretada, sino por estar dotada de un gran ritmo narrativo, un guión poderoso y un usual ingenio en su puesta en escena. Dicho lo cual, también debemos reconocer que el género al cual pertenece, cine de gángsters, resulta especialmente fascinante. Podríamos decir que esta película trata sobre el ascenso al poder y caída al vacío de un gángster con una ambición desmedida y sin respeto por nada ni nadie. Un personaje desagradable, pero a la vez atractivo, gracias a la interpretación de Paul Mooney. Viajando hasta los años 30, la época en que las mujeres vivían y se desvivían por sus esposos, donde el hogar y la familia eran su única responsabilidad y los hombres eran la única fuente de ingreso al hogar, podemos decir con toda confianza que los 30s marcaron un antes y un después en el cine. Muchos directores se negaban a dejar el cine mudo,
Se negaban a innovar, pero al notar que era un paso agigantado a la tecnología, optaron por adaptarse. Esta época es cuna de innumerables éxitos. De estos años se han hecho remakes de películas para el cine actual, y sin duda se ha aprendido en muchos aspectos, desde las actuaciones hasta los movimientos de cámara que tuvieron que cambiar al no poder captar con exactitud el sonido. Fueron años de aprendizaje, de innovación y sin duda de adaptación.